Atención total porque hoy vamos a recorrer de manera completamente objetiva todas las fallas y todas las soluciones que se han documentado en la Royal Enfield Guerrilla 450 desde su lanzamiento hasta la actualidad. Vamos a empezar con un repaso de los primeros reportes para entender qué problemas aparecieron en las unidades iniciales y qué aprendizajes dejó el motor compartido con la Himalayan 450, y luego nos concentraremos en lo más reciente con mayor detalle, que es donde están las quejas más repetidas y las correcciones que realmente funcionaron en taller. A lo largo del relato irás escuchando las fuentes verificadas dentro de la narración, desde pruebas de medios como Back Social Bannets y Ultimate Motorcycling hasta hilos técnicos en Team BHP y notas en India Today y Sig Wheels, además de foros de propietarios y recordatorios regulatorios, todo explicado en lenguaje simple para que puedas tomar decisiones con base en hechos. Quédate hasta el final porque cerraremos con un resumen claro de qué revisar y cómo actuar, y con una invitación para que compartas tu experiencia y así ayudemos a otros dueños. Para entender el presente de la Guerrilla 450 conviene empezar por su origen mecánico. La moto utiliza el motor Serpa 450, un monocilíndrico refrigerado por líquido que comparte arquitectura con la Himalayan 450. Esta relación fue confirmada por la prensa en el lanzamiento europeo de la Guerrilla, donde Back Social Bannets en julio de 2024 describió un carácter de motor muy utilizable en la zona media, un equipamiento moderno y también algunos puntos a vigilar como vibraciones a alta velocidad y un paquete electrónico sencillo. Ese punto de partida es clave, porque varias incidencias detectadas por usuarios de Himalayan se pueden considerar alertas preventivas para la Guerrilla ya que comparten el mismo corazón mecánico. En ese mismo verano de 2024 comenzaron a aparecer pruebas de manejo en España que, sin reportar fallas graves, mencionaban que al exigir la moto en autopista se percibían vibraciones apreciables, un comentario que se repite más adelante en medios de Estados Unidos durante 2025. Desde India, durante 2024, el gran foro técnico Team BHP recopiló varios casos útiles para cualquiera que piense en una guerrilla. Uno de los hilos más sonados describió un desvío del manillar hacia la derecha cuando el piloto soltaba las manos. El síntoma se repitió en unidades Himalayan nuevas y generó un procedimiento que conviene tener en cuenta. Centrado de ruedas, verificación minuciosa del tensado de cadena para que ambos tensores queden en la misma posición, control del torque de la tuerca de dirección y de los rodamientos de la pipa, y prueba en carretera para confirmar que la moto siga recta. La conclusión de esos casos es que la mayoría se resolvió con ajuste y centrado y que en un puñado de motos fue necesario intervenir el conjunto de dirección. Como la Guerrilla comparte chasis base y geometría afín de la plataforma, este control es recomendable en su primer servicio, aunque no haya un tirón manifiesto. Otro tema de plataforma que apareció en 2024 en India fue el famoso cláter del tren de válvulas. Propietarios de Himalayan reportaron un ruido metálico insistente entre regímenes bajos y medios, difícil de ignorar. Team BHP documentó un caso con reemplazo de culata por garantía alrededor de pocos miles de kilómetros y apuntó a un sospechoso que luego se repetiría en más testimonios durante 2025. El tensor de la cadena de distribución. En varios servicios oficiales se autorizó cambiar el tensor, tras lo cual el ruido desapareció. Esta experiencia es especialmente relevante para la Guerrilla, que con el mismo doble árbol y la misma distribución puede presentar el mismo síntoma si la pieza falla. La lectura concreta aquí es simple. Si escuchas un traqueteo agudo que no cambia con el embrague y que persiste en caliente, pide diagnóstico del tensor y no lo dejes a la deriva. La refrigeración fue otro frente que dejó lecciones. En 2024 y 2025 hubo reportes de pérdidas de refrigerante en Himalayan. En varias unidades se detectó fuga por el orificio testigo de la bomba de agua cuando el retén fallaba. Hubo también menciones aisladas de exudación por porosidad del cilindro, mucho menos frecuente pero anotado en foros. La solución de taller fue clara: reemplazo de sellos de la bomba y cambio de refrigerante y, en los casos puntuales de porosidad, cambio del cilindro. India Today y Sig Wheels recogieron en sus seguimientos la frecuencia de la activación del ventilador en ciudad y el ruido asociado, y en algunos servicios se reemplazó el motor del ventilador o el conjunto de radiador en garantía. Todas estas observaciones de Himalayan son aplicables como lista de verificación en Guerrilla, que usa el mismo circuito. Nivel en el vaso de expansión y en radiador solo en taller, rastro de líquido en la zona de la bomba, temperatura estable y ventilador con ruido normal. Si algo sale de lo habitual, se documenta y se pide corrección en garantía. Hecho este repaso de plataforma, pasemos a lo que atañe directamente a la Guerrilla 450 en su aterrizaje de 2024 y su consolidación en 2025. En la presentación a medios de Europa, Back Social Bannets relató que a ritmos de autopista se sienten vibraciones notorias para ser un monocilíndrico de esta cilindrada. Más adelante, durante 2025, medios de Estados Unidos como Ultimate Motorcycling confirmaron esa percepción en pruebas de largo aliento, señalando que el motor
motor es dulce en la zona media pero transmite vibración cuando se le pide cruceros muy altos durante tiempo sostenido. La solución práctica que hoy adopta la comunidad es múltiple. Mantener cruceros en la franja media del tacómetro si la ruta lo permite, instalar contrapesos de manillar de mayor masa para filtrar vibración, revisar que la cadena tenga la holgura correcta y que los silentblocks del manillar y del motor estén en buen estado y con su par de apriete correcto. Varias reseñas, incluida la de Bike Social, apuntan que rodando a regímenes razonables la experiencia es agradable, y que el rasgo vibratorio es una consecuencia del diseño monocilíndrico cuando se estira de manera constante. Otra queja frecuente en la etapa 2024 y 2025 fue la potencia de frenado delantera percibida como justa cuando se rueda fuerte. Probadores europeos lo mencionaron en el lanzamiento y probadores norteamericanos lo repitieron meses después. La pinza BYD cumple en ciudad y carretera a ritmo sensato, pero si se ataca un descenso de montaña con más ambición, el freno exige más mano que en rivales con discos mayores. La receta que han compartido talleres y usuarios experimentados funciona bien. Pastillas de compuesto más agresivo para elevar la fricción inicial, latiguillos metálicos para mejorar la consistencia de la manigueta y como aliado indirecto, neumáticos de mayor agarre que permitan frenar más tarde sin activar tanto el sistema antibloqueo. Con ese ajuste el conjunto gana mordida y se siente más consistente sin entrar en grandes inversiones. En el capítulo de neumáticos, varios testimonios recogidos en foros internacionales durante 2025 mencionan que las gomas de serie cumplen en uso diario pero limitan el ritmo cuando se quiere ir más rápido o cuando se rueda con pasajero y equipaje. Además, en ciertos mercados hubo dudas sobre la disponibilidad inmediata de la medida 160 detrás. La solución que han adoptado muchos propietarios es montar compuestos más deportivos de la misma medida, y en países con oferta limitada han montado 150 con asesoría de taller, siempre respetando la homologación local. Más agarre implica más seguridad de frenado y mejor sensación en inclinación, y es uno de los cambios con mayor impacto real en la experiencia. El embrague es otro de los puntos en los que convergen varias reseñas de 2025. A pesar de tener asistencia antirrebote, probadores y dueños en ciudades con tráfico denso describen un accionamiento algo más pesado de lo deseable para ir y venir entre trancones. La solución ha sido directa y barata. Ajuste correcto de holgura y lubricación del cableado, uso de palancas regulables para encontrar una posición más cómoda y, sobre todo, conducción aprovechando el par del Serpa a medio régimen para evitar accionar la manigueta más de la cuenta. Donde el embrague quedó muy rígido o con recorrido errático, se ha documentado mejora inmediata tras un mantenimiento de primer servicio bien hecho. La electrónica de uso cotidiano también dejó comentarios útiles. En España durante el lanzamiento se registró que, si se intenta cambiar de modo con el motor apagado o sin cumplir las condiciones del manual, aparece un pequeño aviso y la moto vuelve al modo de desempeño por defecto. La solución es simple y literalmente está en el manual. Cambiar modos con el motor encendido y la moto detenida, respetando las condiciones, y consultar en el concesionario si hay actualización de software. De la misma etapa datan quejas por el emparejamiento de la aplicación de navegación. Varios dueños reportaron bucles de inicio de sesión o primeras conexiones fallidas. La vía rápida ha sido reinstalar la aplicación, borrar caché, asegurarse de tener las últimas versiones y, si persiste, pedir asistencia de servicio para confirmar el estado del firmware del tablero. Estas no son fallas estructurales, son tropiezos de software que la red conoce y resuelve con procedimientos sencillos. En 1200 centímetros cúbicos no, en 450, el control térmico es vital. Las reseñas en India y los hilos de propietarios durante 2024 comentaron que en ciudad el ventilador se activa a menudo y que su ruido puede ser elevado. Esa observación, que no constituye una avería por sí misma, sirve para recordar dos cosas. El ventilador debe sonar parejo y encenderse y apagarse con lógica según temperatura, y nunca debe venir acompañado de caída de nivel en el vaso o de manchas de refrigerante. Cuando se detectó ruido anómalo o fallos del motor del ventilador, los servicios procedieron a reemplazar el conjunto, lo que normalizó la temperatura de operación. Este aprendizaje vale 1 a 1 para la guerrilla de 2025. El alumbrado recibió críticas en determinados entornos. Propietarios en India y algunos probadores señalaron que el alcance de la luz alta podría mejorar en rutas rurales oscuras. La solución aplicada ha sido ajustar la altura del faro conforme el manual y, donde la ley lo permite, montar lámparas homologadas de mayor rendimiento. Con un ajuste de ángulo bien hecho,
la percepción mejora de inmediato y no se encandila a otros usuarios, que es la prioridad. A todo esto se suman avisos esporádicos en el tablero, como testigos de motor encendiéndose sin pérdida de desempeño real, casi siempre tras actualizaciones o tras manipulación de batería. Los foros de propietarios recomiendan un ciclo de arranque y rodaje corto para que el sistema se autoverifique y, si el testigo persiste, acudir a lectura con equipo de diagnóstico para borrar códigos y confirmar que no hay fallos activos. Varios casos se resolvieron con una actualización menor en concesionario. Ya con este mapa, hagamos un resumen de patrones que vienen desde el lanzamiento y de cómo se han resuelto en la práctica. En la familia Serpa 450, el ruido de distribución fue el tema más serio y la solución que funcionó fue el reemplazo del tensor y, en un caso documentado, el cambio de culata por garantía. La refrigeración exigió atención en sellos de bomba y en muy pocos casos en cilindro por porosidad, con recambios que pusieron fin a la pérdida. El comportamiento direccional se normalizó con centrado de ruedas y control de tensores de cadena y de la pipa de dirección. En la guerrilla como tal, las vibraciones a alta velocidad no se tratan como fallo sino como rasgo del monocilíndrico, y los dueños las acotan con contrapesos y cruceros en zona media. La frenada gana mucha vida con pastillas de mayor fricción y latiguillos metálicos. El embrague se vuelve más amable con un buen ajuste de holgura y una palanca regulable. La app y el cambio de modo se estabilizan siguiendo las condiciones del manual y con apoyo del concesionario cuando hay firmware nuevo. El ventilador y el faro se resuelven con reemplazo del componente cuando hay defecto y con ajuste de ángulo en el taller, respectivamente. Un apunte regulatorio para cerrar el capítulo de seguridad. En septiembre de 2024 se comunicó un retiro por reflectores subestándar para motos fabricadas entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Ese rango antecede a la producción de la guerrilla 450, que comenzó posteriormente. La recomendación general sigue siendo la misma: verificar por número de chasis en los portales oficiales si hay campañas abiertas. Pero a la fecha de este resumen no hay una campaña pública específica de guerrilla en 2024 o 2025, y los medios que listaron el retiro de reflectores no incluyeron a la guerrilla por fechas. También corresponde destacar al menos una cosa buena del modelo para juzgar con equilibrio. La mayoría de medios coincide en que la guerrilla 450 ofrece mucho por su precio: asiento accesible, ergonomía cómoda, un motor que empuja con decisión en la zona media, tablero con navegación moderna y una estética que atrae sin complicar la mecánica. Backsocial Banners en la presentación de Barcelona y publicaciones posteriores en Estados Unidos remarcan que, con la puesta a punto adecuada y una conducción inteligente, la moto deja una sensación de producto honesto y divertido que compite de tú a tú en su segmento. Si llegaste hasta aquí ya tienes la foto completa. Si estás por comprar o si ya tienes una guerrilla 450, toma nota de esta lista de acción que se desprende de lo que vimos en 2024 y 2025 y de lo que contaron las fuentes verificadas como Backsocial Banners, Ultimate Motorcycling y Team BHP. En el primer servicio pide revisión de tensión de cadena con ambos tensores en igual posición, centrado fino de ruedas y torque de la dirección, y prueba recta sin manos para confirmar que no haya desviación. Escucha el motor al ralentí y en baja carga y, si detectas traqueteo de distribución, exige diagnóstico del tensor y recambio si se confirma la pieza defectuosa. Vigila el nivel de refrigerante en el vaso de expansión y observa la zona de la bomba por el orificio testigo, y si hay fuga constante documenta con fotos y solicita cambio de sellos o del cilindro si se identifica porosidad. Si ruedas mucho en ciudad y sientes el ventilador con ruido raro o temperaturas inconsistentes, pide evaluación del conjunto y reemplazo del ventilador si procede. Si percibes vibraciones molestas a ritmos altos, instala contrapesos de mayor masa, confirma holgura de cadena y presiones y mantén cruceros en la banda media del tacómetro. Si frenas fuerte a menudo, invierte en pastillas de mayor fricción y latiguillos metálicos y monta neumáticos de mejor agarre. Si el embrague cansa, ajusta holgura, lubrica el cable y usa palanca regulable. Y para la parte digital, cambia de modo respetando las condiciones del manual y solicita actualización de software cuando el concesionario la anuncie. Quiero cerrar con una invitación directa porque tu experiencia concreta vale más que cualquier ficha técnica. Suscríbete al canal para que podamos seguir publicando guías como esta y cuéntanos en los comentarios de qué año es tu guerrilla 450, en qué país ruedas, qué síntoma te apareció y cuál fue la solución que te funcionó de verdad. Si tu caso confirmó el diagnóstico de tensor de distribución como lo documentó Team BHP en 2024 y 2025, si tu concesionario resolvió una fuga de refrigerante como narraron propietarios en India Today y Sig Wheels, o si mejoraste la frenada con pastillas y latiguillos como sugirieron probadores en Backsocial Banners y en medios de Estados Unidos, tu aporte puede ahorrarle tiempo y dinero a alguien que nos está escuchando ahora mismo. Aquí construimos conocimiento entre todos para que el próximo viaje sea más seguro y más disfrutable.